Buenas, mi nombre es Yulibet Tolosa Moscote, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, y a continuación le voy a explicar dos ejercicios de mecánica de fluido. Bueno, primer ejercicio. Un tanque está constituido con una serie de cilindros, como se muestra en la figura. El tanque contiene aceite, donde su densidad es de 915 kilogramos sobre metros cúbicos, de agua, donde su densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, glicerina, su densidad es de 1300 kilogramos sobre metros cúbicos, y mercurio, que su densidad corresponde a 13600 kilogramos sobre metros cúbicos. Un manómetro de mercurio está conectado al fondo del tanque. Calcule la lectura del manómetro. Bueno, aquí tenemos en la figura los tres cilindros, que en el primer cilindro se encuentra el aceite con una altura de 0,1 metros. En el segundo cilindro se encuentra el agua con una altura de 0,1 metros y la glicerina con 0,1 metros. Aquí se encuentra el mercurio, en este lado, con la partecita verde, y tenemos que hallar la altura. Bueno, listo. Para esto necesitamos hacer una igualación, y teniendo en cuenta que si la sustancia baja es positiva y si la sustancia sube es negativa. Entonces hacemos lo siguiente. La densidad del aceite por la altura por la gravedad es positivo, ya que es la sustancia baja. Ahora, el agua también es positiva, sería la densidad del agua por la altura por la gravedad. La glicerina también baja, entonces es positiva, la densidad de la glicerina por la altura por la gravedad. Por último, el mercurio, pero esta sustancia sube, entonces es negativa, menos la densidad del mercurio por la altura por la gravedad. Esto es igual a 0. Ahora, como necesitamos es hallar la altura del mercurio, entonces el referente del mercurio lo pasamos para este lado para hacer el despeje. Entonces quedará de la siguiente forma. La densidad del aceite por la altura por la gravedad más la densidad del agua por la altura por la gravedad más la densidad de la glicerina por la altura por la gravedad es igual, pasa de este lado con signo positivo, entonces sería la densidad del mercurio por la altura por la gravedad. Ahora, como necesitamos hallar es la altura a la que se encuentra el mercurio, entonces la densidad del mercurio y la gravedad pasa de este lado a dividir, quedaría de la siguiente forma. La densidad del aceite por la altura por la gravedad más la densidad del agua por la altura por la gravedad más la densidad de la glicerina por la altura por la gravedad sobre la densidad del mercurio por la gravedad. Esto es igual a la altura del mercurio, que es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar los valores. Ya tenemos la densidad de cada sustancia y la altura de cada uno. Listo. Entonces, la densidad del aceite es 915 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura del aceite, que es 0,1 metros, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura del agua, que es 0,1 metros, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado,
más la densidad de la glicerina, que son 1300 kilogramos sobre metros cúbicos por 0,1 metros por la gravedad. Vamos a colocar un poquito aquí. Metros sobre segundos al cuadrado. Ya sabemos que eso es multiplicado. Sobre la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que son 9,8 sobre segundos al cuadrado. Esto va a ser igual a la altura del mercurio. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocar todos estos datos en la calculadora y nos va a dar el resultado. Y el resultado va a ser 0,0331 metros. Bueno, esta es la respuesta, la altura del mercurio en el manómetro. Segundo ejercicio. Se mide la presión manométrica del aire que está en el tanque, como se muestra en la figura, y resulta ser 65 kilopascales. Determine el diferencial de H en los niveles de mercurio. Bueno, aquí tenemos en la figura el tanque, corresponde a una presión manométrica de 65 kilopascales. Tenemos la presión absoluta o de aire, las sustancias, agua, que tiene una altura de 30 centímetros, y ya sabemos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos el mercurio, donde tenemos que buscar la altura. Sg corresponde a la gravedad específica en condiciones estándar. Para hallar la densidad como tal del mercurio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La fórmula dice que gravedad específica, Sg, es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Listo. Como necesitamos saber la densidad de la sustancia, en este caso del mercurio, sería densidad de la sustancia es igual a la gravedad específica por la densidad del agua. Entonces, la densidad del mercurio, o densidad de la sustancia, bueno, es igual a la gravedad específica, que aquí corresponde a 13,6, por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, la densidad del mercurio corresponde a, multiplicamos esto en la calculadora y da 13.600. Kilogramos sobre metros cúbicos. El mismo procedimiento hacemos con el aceite, ya que tiene una gravedad específica en condiciones estándar. Entonces, la densidad del aceite es igual a 0,72 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Son 720. Kilogramos sobre metros cúbicos. Listo, tenemos la densidad de cada sustancia, la presión absoluta o de aire, más recuerden que cuando las sustancias
las sustancias bajan son positivas y cuando las sustancias suben son negativas. Entonces, por eso es positivo aquí la densidad del agua por la altura por la gravedad. Menos el mercurio sube, entonces sería la densidad del mercurio por la altura por la gravedad. Menos el aceite también sube, sería la densidad del aceite por la altura por la gravedad. Ahora, esto es igual a la presión atmosférica, pero entonces vamos como estamos igualando, entonces la presión atmosférica está de este lado positiva, pasa de este lado negativa y la colocamos aquí enseguida. Entonces, la presión menos la presión atmosférica. Esto es igual a 0. Ahora, como aquí estamos haciendo la resta entre la presión absoluta y la presión atmosférica, como está en la, eso equivale a la presión manométrica. Colocamos enseguida presión manométrica. La presión manométrica más la densidad del agua por la altura por la gravedad menos la densidad del mercurio por la altura por la gravedad menos la densidad del aceite por la altura por la gravedad. Esto es igual a 0. Entonces, como necesitamos hallar la altura del mercurio, tomamos el referente de la densidad, la referente del mercurio y lo pasamos a este lado. Sería presión manométrica más la densidad del agua por la altura por la gravedad menos la densidad del aceite por la altura por la gravedad es igual a la densidad del mercurio por la altura por la gravedad. Listo. Ahora despejamos aquí la densidad del mercurio. Presión manométrica más la densidad del agua por la altura por la gravedad menos la densidad del aceite por la altura por la gravedad es igual a la altura del mercurio sobre la densidad del mercurio por la gravedad. Ahora solo nos queda reemplazar los valores. Ya tenemos la densidad de cada sustancia y la altura. Solo tenemos que hallar la altura del mercurio. Entonces, la presión manométrica son 65 kilopascales. Lo pasamos a pascal, serían 65.000 pascales más la densidad del agua, ya la conocemos que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura, que sería 30 centímetros, lo pasamos a metros porque estamos manejando metros, sería 0,3 metros por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado menos la densidad del aceite, que son, la densidad del aceite, lo hicimos por acá, son 720 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura, que son 75 centímetros, equivale a 0,75 metros, por la gravedad, que serían 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, sobre densidad del mercurio, aquí 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad 9,8 metros
sobre segundos al cuadrado. Esto va a ser igual a la altura del mercurio, ¿verdad? Entonces colocamos todo esto en la calculadora y el resultado va a ser 0,47 metros. Como estamos manejando acá en la figura centímetros, pasamos esto a centímetros y equivale a 47 centímetros. Y listo. Esta es la respuesta de este ejercicio. Bueno, muchas gracias por ver este video y espero que les haya gustado y pues que les sirva de mucha ayuda.